queridos sacerdotes concelebrantes, diáconos, seminaristas, queridos miembros de las hermandades y cofradías de Granada y de asociaciones eucarísticas, queridos miembros de la corporación municipal, queridos hermanos y hermanas, qué gran lección da Granada de amor a la Eucaristía. Qué acertada estuvo la reina Isabel de Castilla, la reina católica, la sierva de Dios, que nos dejó esta impronta religiosa centrada en dos devociones esenciales para el cristiano. La Eucaristía, de la que el Concilio Vaticano II nos dice que es la raíz y culmen de la vida cristiana, y la cumbre, y al mismo tiempo el amor a la Santísima Virgen en la advocación de la Virgen de las Angustias. Qué gran acierto dejarnos para la recristianización de Granada y para el futuro, para vivir como impronta de nuestra seña de identidad cristiana, el amor a Cristo, Eucaristía, que está real y verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Qué gran acierto mostrar que solo desde la alianza con Dios, desde el inseparable fundamento de Dios, del Dios cristiano, del Dios, como hemos escuchado en la primera lectura, establece en el Antiguo Testamento la alianza con su pueblo, simbolizada en el Cordero Pascual, con el que es liberado de la esclavitud de Egipto y constituido como pueblo al mismo tiempo, con ese código fundamental que es el fundamento de la ley del hombre en el corazón, escrita por la ley natural y desarrollada en el Decálogo. Y a la vez nos muestra que es inseparable la fidelidad a Dios de la prosperidad del pueblo, que solo el pueblo que está fundamentado en ese sentido de trascendencia, en ese sentido de amparo del Dios que ha hecho al pueblo suyo como pueblo de su propiedad, es posible el avance de Israel. Esa sangre que al ser rociada sobre el pueblo expresa una comunión entre el pueblo y Dios. Nos está dando la lección, queridos hermanos y hermanas, de Granada en el siglo XXI, de que solo con el fundamento en nuestras raíces podemos crecer como pueblo también, en nuestras raíces cristianas, en nuestras raíces, en ese fundamento que es Dios mismo, que es el que cohesiona la sociedad, cohesiona las leyes, en esa plenitud del ser humano que nos ha traído Jesucristo, el verdadero modelo del ser humano. Por eso hemos escuchado en la segunda lectura ese texto maravilloso de la Carta a los Hebreos, donde eso nos habla que ya no es la sangre de un cordero, sino del cordero que quita el pecado del mundo y que proclamamos antes de la comunión. Cristo es el cordero señalado por Juan el Bautista. Cristo, con cuya sangre hemos sido redimidos del pecado y hemos adquirido la libertad de los hijos de Dios. Cristo es el modelo. Por eso la reina Isabel nos pone en la Eucaristía el centro de la espiritualidad de Granada. Y solo tiene sentido estas fiestas en esa referencia, porque si no se convierten en unas fiestas de verano, en unas fiestas simplemente pues que quedan como paganas, y volvemos a los tiempos lejanos en que se prescindía de Dios. Pero no estamos ajenos a esa situación cuando el secularismo nos invade, cuando vivimos como si Dios no existiera, o cuando nuestra fe solo recurre a lo religioso como una especie de caparazón, pero sin contenido. Necesitamos recuperar la fe eucarística. La fe eucarística en los lugares sagrados de los que está lleno Granada con una belleza insuperable. Los lugares sagrados donde nuestros artistas nos han dejado plasmado plásticamente la fe de un pueblo, la fe en nuestro Señor Jesucristo,
la fe en Santa María la Virgen, primer sagrario de Dios entre los hombres en sus purísimas entrañas, la que al mismo tiempo en su imagen preciosa nos muestra a Cristo yacente, a Cristo que es ofrecido como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y nos está permanentemente mostrando, mirando a ese Cristo y en él a la humanidad dolorida, que Cristo es el centro de la vida religiosa de Granada. Ese Cristo que saldrá de nuevo a nuestras calles y que quiere meterse en nuestra vida. Ese Cristo que ciertamente está dolorido en los enfermos, en los pobres, en quienes sufren la soledad o la marginación. Ese Cristo que está sobre todo en la Eucaristía real y verdaderamente presente, porque es el gran regalo pascual de Cristo, que anticipa en la última cena, cuando su cuerpo es en ese pan entregado, cuerpo entregado y sangre derramada en la alianza nueva y eterna que constituye un nuevo pueblo, el pueblo de la Iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza del que participa nuestro pueblo. Queridos hermanos, amemos la Eucaristía. Amemos la Eucaristía en la celebración dominical de la misa. No podemos tener la misa como algo accidental. No podemos tener la misa solo para los entierros o solo para algún acontecimiento. Los cristianos tenemos en la misa la renovación incruenta del sacrificio de Cristo, donde anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida gloriosa. Tomemos la celebración dominical, y especialmente si es en familia, con un sentido nuevo, con un sentido participativo, con un sentido de cohesión como comunidad cristiana. Queridos hermanos, vivamos la Eucaristía dominical como ese gran encuentro con el Señor y con los hermanos, escuchando su palabra y alimentándonos del cuerpo y de la sangre de Cristo para llevar con el testimonio de una vida de caridad el ejemplo y el cariño a quienes nos rodean. Celebremos la Eucaristía cada domingo para dar gracias al Señor por el don de la vida y por tantos beneficios, porque es Eucaristía, acción de gracias. Celebremos la Eucaristía para pedir perdón, porque ese cuerpo entregado y esa sangre derramada es para el perdón de los pecados. Celebremos la Eucaristía cada domingo para pedirle al Señor tantas gracias que necesitamos, tantos favores en nuestra vida contingente, en nuestra debilidad, en nuestras enfermedades y en nuestras angustias. Celebremos la Eucaristía para adorar a Cristo, real y verdaderamente presente, con ese sentido latréutico que se prolonga después en la adoración y en la presencia de Cristo en nuestros sagrarios, en nuestras iglesias abiertas, ojalá, en nuestros templos como espacio sagrado para recobrar la paz, para la conversación amable con el Señor, para la petición angustiada también en nuestras necesidades, para la adoración y agradecimiento por la presencia de Dios, que es Dios con nosotros en la Eucaristía. Vivamos, queridos hermanos, la comunión, especialmente los domingos, con el alma bien dispuesta en gracia, para recibir al Señor en nuestro corazón. El que come mi carne y bebe mi sangre, nos dice Él, habita en mí y yo en Él. Lo mismo que el Padre vive, el que me come vivirá por mí. Queridos hermanos, nuestra devoción eucarística no puede ser algo marginal o algo simplemente estacional de una vez al año, sino que esa devoción eucarística tiene que manifestarse en la impronta cristiana de nuestro pueblo, como lo hace en esta octava desde el día del Corpus, cuando sale a la calle Granada, pero sobre todo, dejemos que Cristo entre dentro de cada uno de nosotros. Abrid de par en par las puertas a Cristo, decía San Juan Pablo II. No tengáis miedo, poned a Cristo en vuestras familias, en vuestros hogares, en vuestros matrimonios, en vuestras relaciones sociales, en vuestra vida de trabajo, en la vida social y política, en medio de nuestro pueblo. Acudamos a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como ella ha recibido a Cristo, lo recibió en sus purísimas entrañas, y para ello ella fue preservada de toda mancha de pecado, en esa otra devoción peculiar de Granada
a la Inmaculada Concepción. Ojalá nosotros también imitemos a la Virgen en esa limpieza de corazón para recibir a Cristo. Y solo así podemos darlo con coherencia en el testimonio de nuestra propia vida. Queridos hermanos, seamos agradecidos con la presencia del Señor y en este día de nuevo glorifiquemos a Cristo nuestra esperanza, que Él sea alabado y eternamente ensalzado, el Santísimo Sacramento del altar. Así sea.